Acompáñenme a ver qué es lo que tiene este NAS de la marca Ugreen. Y es que en el canal tenemos ya varios videos hablando de los equipos NAS. De todas formas, hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que es un NAS, para qué es lo que sirven, en qué escenarios deberías de utilizarlo y muchas otras cosas más. Pero en específico nos vamos a enfocar en este que, ojo, lo compramos, no fue ningún tipo de regalo, no fue ningún tipo de intercambio, nada, si realmente fue una compra que nosotros hicimos, por lo tanto vamos a decir completamente lo bueno y lo malo, aun cuando fuera un regalo, de todas formas haríamos lo mismo, pero de todas formas quiero ser completamente transparente. Cuando sea un regalo se los voy a decir, cuando sea alguna otra cosa pues también se los voy a decir, como en este caso fue una compra que nosotros hicimos y por lo tanto se los digo. Así que no los entretengo más y vamos a ver qué es lo que viene dentro de esta caja de este NAS, y también vamos a ir platicando del por qué escogí este y no de otra marca o tal vez otro de esta misma marca. Vamos a empezar abriendo la caja. En el empaque viene bastante bien, Aquí está, esto es para proteger el equipo y ya desde aquí ya podemos empezarlo a ver. De todas formas viene aquí, supongo que una caja con los distintos accesorios. Vamos a ver. Este es un cable HDMI y sí, venía en la caja de que lo incluía. Aquí, como pueden ver, sí incluye el cable HDMI. También este es su eliminador. Sí, este es su eliminador, pero creo que no viene con el cable. Sí, aquí está el cable de corriente eléctrica, el eliminador. De todas formas, ahorita los abriremos. Esta es una herramienta, este es un desatornillador. También viene un cable de red. Habrá que ver si realmente es de cobre o de qué, pero sí viene incluido el cable de red. Y tornillos, habrá que ver para qué son, supongo que son para los discos. Y también viene con todo su manual. Y aquí viene con la parte de la garantía, que supongo que son 2 años. Sí, 2 años de garantía. Pues vamos a hacer un lado a esta caja, también esto. Y ya aquí creo que no te incluyen nada más. Realmente es eso. Y este es como tal el equipo que te incluyen. Ahora, ¿por qué elegí este que es de 4 bahías por encima de un Synology, de un UNAS, de Unify o cosas así? Pues bueno, vamos a explicarlo. Para empezar, ¿en qué escenarios podrías llegar a utilizar este tipo de equipos NAS? Un ejemplo, tú eres de esas personas de que tiene muchísimas fotos, muchísimos videos, tiene muchísimos documentos y los necesita compartir dentro de una red. Pues bueno, en una red local, pues bueno, este tipo de equipos pues te va a funcionar muy bien. También te va a servir para hacer copias de seguridad, tanto de tus dispositivos de teléfonos, laptops, computadoras, todo ese tipo de cosas. También te va a permitir hacer ese tipo de copias de seguridad. Eso te lo permite tanto este equipo como un Synology, como inclusive si tú con una PC viejita, tú haces tu propio NAS con algún tipo de software de terceros, también te va a funcionar para eso. Pero entonces, ¿por qué en específicamente uno especializado en esta parte de NAS? Pues bueno, lo que pasa es de que si tú haces tu NAS con una computadora viejita, lo cual no está mal, el problema en específico con esto es de que podrías llegar a tener pues altos consumos de energía. ¿Por qué? Porque este también es como si fuera una computadora, y un NAS con una computadora normal, por así decirlo, pues bueno, también va a generar mucha más consumo eléctrico a la parte de tu casa. Este tipo de equipos están pensados justamente, sobre todo este que es un poquito más pensado hacia la parte casera, pues está pensado para que tenga una muy buena relación de consumo de energía, pero tampoco se va a sentir lento ni mucho menos. Realmente están muy bien optimizados, tanto la parte de Synology como de otras marcas están muy bien optimizados, sobre todo para no gastar tanta electricidad, pero ser bastante eficientes en lo que concierne a su trabajo. Ahora, también con este tipo de equipos NAS puedes crear como si fuera tu propio Netflix, tu propio Spotify, cositas así que pues poco a poco también muchas personas están tratando de cambiar a este tipo de sistemas, ya que también ya son demasiadas las suscripciones que tiene uno que pagar. Si no es por Disney, Netflix, de HBO Max o cosas de ese estilo, pues bueno, ya son muchas suscripciones. Entonces muchas personas lo que prefieren es comprar las películas y en ese sentido, pues bueno, almacenarlas en un dispositivo y crear como si fuera su propio Netflix dentro de su casa,
también esa misma temática se puede hacer, pues bueno, con este tipo de dispositivos. Ahora, ¿por qué yo elegí este por sobre otros fabricantes de NAS? Bueno, primero vamos abriéndolo para que podamos ver cómo es en realidad este tipo de dispositivos. Y es que básicamente por lo que yo preferí este tipo de equipos por sobre otras opciones es sobre todo la relación calidad-precio. Tiene en sí un buen procesador. Se me hace, es un procesador de 8 núcleos, es de arquitectura ARM y tiene 8 GB en RAM. Obviamente pues no son expandibles, solamente es pues los 8 en RAM y ya hasta ahí se acabó. Hay otros NAS que sí puedes llegar a expandirles la memoria RAM, este no es el caso. Y en la parte de bahías solamente tiene 4 bahías para discos pues normales, por así decirlo. Así es como se ve este equipo, ya quitándole la bolsa. Básicamente la destrocé, pero pues bueno, simplemente la vamos a tirar así. Ahorita voy a recoger, ¿verdad? Pero así es como se ve. Esta es el frente, esta es la parte trasera. Otra de las cosas por la que escogí en específico este tipo de dispositivos es de que cuenta con puerto de red a 2.5 gigabits por segundo. Ya hoy en día es mucho más común, pero la versión básica de este no cuenta con puerto a 2.5 gigabits por segundo, cuenta con un puerto a gigabit, lo cual no está mal, es bastante más bajo en precio con respecto a su hermano menor, pero tiene ciertas características que a mí me gustaron más. Una de las cosas que me gusta, pero al mismo tiempo no tanto, es esta parte de la bandeja, es magnética, no tiene ningún, o por lo menos yo no le he visto de que tenga alguna forma de que se vuelva a cerrar y que nadie pueda ingresar hacia los discos, no es el caso. De todas formas, pues este es un equipo de su gama de entrada. Ojo, no porque sea de su gama de entrada significa que sea malo, todo lo contrario, la verdad es de que tiene un muy buen procesador para el tipo de producto que es. Se los vuelvo a repetir, es un procesador de 8 núcleos de arquitectura ARM y pues bueno, siento que es bastante bueno para el tipo de producto que es. Entonces, como podemos ver, pues simplemente como que se aprietan estas dos pestañitas y pues ya te permite sacar uno de los discos. Son, como se los dije, 4 bahías para discos y pues es desde mis necesidades suficiente para lo que yo lo requería, que es básicamente pues guardar distintos videos, material tanto de la parte de redes que yo hago como la parte de redes sociales, que pues es lo que ustedes están viendo. Ahora, otra de las cuestiones de que este tipo de dispositivos, como ya lo vimos de que nos incluye nuestro cable HDMI, pues bueno, aquí también tiene obviamente su puerto HDMI, puedes tener video a 4K y me parece que hasta 60 frames por segundo. Entonces es suficiente para ver alguna película, cosas así. Sí hay otros de que ya te permiten 8K. Sinceramente casi no hay contenido en esa resolución. Pero pues, si a ustedes les gusta la parte de 4K, no recuerdo si es a 60 o a 30. De todas formas lo voy a checar para hacerles la review completa de este dispositivo. Obviamente ahorita nada más lo estamos viendo, lo estamos revisando. Les estoy platicando un poquito del por qué yo escogí este dispositivo y no otros. Y pues básicamente es eso. También cuenta con puerto USB-C y también estos dos puertos USB-A. Estos puertos de atrás son 3.2 y el puerto de enfrente es 3.1 me parece. Y como se los mencioné, esta herramienta que es un desarmador, no sé si se alcanza a ver, es un desarmador. Pues realmente es para este tipo de equipos. Pues bueno, aquí ya tienes sus orificios, ya nada más para ponerle los tornillos que también te los incluyen. Eso también es importante, de que te incluyan los tornillos. De hecho, creo que ya los perdí. Ah, no, aquí están los tornillos. Y ya te incluyen los tornillos para que se los puedas poner y ya básicamente ya queden los discos. Ya nada más pones tu se escucha el clic y pues ya, se supondría que ya ahí habrá embonado. Entonces vamos a empezarlo a revisar, vamos a empezarlo a analizar para realmente darles un veredicto si es de que este tipo de dispositivos vale la pena. Yo de primeras les diría que sí, siempre y cuando sus necesidades pues vayan con este tipo de dispositivos. Con este tipo de dispositivos no vas a poder hacer máquinas virtuales ni otro tipo de cosas. Realmente es más como para hacer un almacenamiento conectado a la red, así como lo dice su nombre. Pero no puedes hacer como para un usuario un poquito más avanzado. Tal vez este equipo no es el indicado para ti, tal vez ahí sí podría ser
o la línea más potente que tenga Ugreen, o la línea más potente que tenga Synology, o inclusive armar una computadora específicamente para la parte del NAS. Y pues a partir de ahí, pues bueno, ya a lo mejor tú sabrás si realmente y cuáles son tus necesidades. Si tú eres un usuario que va a necesitar este tipo de dispositivos para algo pues un poco más avanzado, pues tal vez este ya no te convendría, pero en el caso que solamente quieras guardar información dentro de un dispositivo que sea muy eficiente y que realmente no te aumente tanto la cuenta de luz, pues bueno, este tipo de dispositivos sí que pueden ser bastante interesantes para ti. De todas formas, déjame en los comentarios si es de que tú ya probaste este dispositivo, el dispositivo de abajo de esta familia, o inclusive un dispositivo de Ugreen pues más avanzado, y cuál ha sido tu experiencia. Los leo en los comentarios. Una de las cosas que me gusta de estos dispositivos es su relación calidad-precio, porque sinceramente, aun cuando son pues dispositivos que en procesador, en distintas cosas se ven bastante interesantes, no llegan a ser tan impagables o tan caros como si lo son pues su competencia en, sobre todo estoy hablando de Synology, en donde pues sí llegan a ser equipos bastante caros. Eso sí, algo que les tengo que reconocer a Synology es de que en sistema operativo yo creo que sí son de los que mejor o más amigables son para el usuario final. De todas formas, vamos a empezar a ver cómo es de que se comporta ese sistema operativo de Ugreen, y pues a partir de ahí pues ver si realmente le planta cara a los Synology, o tal vez si todavía sigue siendo el rey sin dudarlo y este todavía se queda muy rezagado. Así que esperen a próximos videos para que podamos hablar de cuáles son las conclusiones que tengo a este equipo. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal, porque así me vas a ayudar a llegar a cada vez más personas. También me ayudarías mucho si nos sigues en todas nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, que ahí también estamos subiendo distinto contenido. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y recuerda, nosotros somos Instel.